Nunca imaginé que compartir la cabina de un camión con alguien pudiera cambiar por completo mi perspectiva sobre quién soy, sobre lo que deseo, sobre lo que significa querer a alguien que, en teoría, nunca podría quererme de vuelta. Me llamo Lucas. Tengo 24 años. Y hace 6 meses me enamoré de mi compañero de ruta, Rafael. ¿El problema? Él es heterosexual. Al menos, eso creo. ¿Alguna vez has sentido atracción por alguien imposible? Es como mirarse en el espejo de alguien más. Sabes que no es tuyo, pero no puedes apartar la vista. Rafael tiene 28 años. Es chofer senior. Lleva más tiempo en las carreteras que yo. Cuando la empresa nos emparejó como compañeros de ruta hace 6 meses, haciendo las entregas nocturnas entre São Paulo y Río, pensé que sería solo otro trabajo. Otro tipo con quien turnarnos al volante, pasar el tiempo en las interminables autopistas. Me equivoqué. Rafael tiene algo distinto. Una confianza natural, sin arrogancia. Una presencia que ocupa el espacio sin pedir permiso. Es atlético, con manos ásperas de taller. Lo he visto cambiar un alternador en el arcén mientras charlaba de fútbol con esa naturalidad irritante de quien no necesita esforzarse para caer bien. Debería haber notado el peligro desde el principio. Pero era ingenuo. O quizás simplemente no quería admitir lo que sentía. El primer viaje fue raro. No sabía qué decir. Guardamos silencio durante unos buenos 40 minutos. Solo el sonido del motor y el asfalto pasando bajo las ruedas. Hasta que Rafael rompió el hielo. Oye, Lucas, ¿eres de los que disfruta el silencio o simplemente te da un poco de cosa hablar? Se rió. Esa carcajada despreocupada, algo ronca, que ya se había vuelto demasiado familiar para mi propio bien. Sonreí nervioso. Nada, tío. Es que no sé de qué tema te puede venir bien hablar. De lo que sea. Cuéntame algo. Vamos a estar aquí toda la noche. Mejor empezamos a conocernos de verdad. Y así empezó. Aquella primera noche hablamos de todo. Me contó que creció en el interior de Minas, que aprendió a conducir camión con su padre, que vino a São Paulo en busca de trabajo. Yo conté sobre mi familia, sobre cómo terminé en esta profesión casi por casualidad. Y en medio de esa conversación, en la oscuridad de la carretera, me descubrí riendo. De verdad, riendo. Fue entonces cuando me di cuenta de que Rafael era distinto. No era solo un compañero de trabajo. Me hacía sentir cómodo. Como si no tuviera que fingir nada. Como si pudiera ser simplemente yo. Y eso fue peligroso, porque es en la zona de confort donde uno baja la guardia y ocurre el desastre. Porque cuanto más cómodo me sentía, más lo notaba. En la forma en que apoyaba el codo en la ventana y conducía con una mano, tan tranquilo, como si fuera un paseo por la ciudad. En cómo se pasaba los dedos por el pelo cuando estaba cansado. En esa sonrisa que parecía llenar toda la cabina, incluso con las luces tenues del salpicadero. Empecé a esperar nuestras rutas. Empecé a pensar en él en los días libres. Empecé a notar detalles absurdos, como el olor del jabón que usaba, o la manera en que arremangaba la camisa cuando hacía calor, dejando al descubierto los antebrazos bronceados, marcados por pequeñas cicatrices de trabajo. Y cuanto más notaba esas cosas, más me odiaba por notarlas. Porque Rafael era heterosexual. Había mencionado una exnovia una vez, de pasada, mientras comentaba sobre un restaurante en Campinas. A mi ex le gustaba mucho ese sitio, dijo, sin importancia, como quien habla del clima. Y esa frase fue como un golpe directo al estómago. Mi ex. Claro, no sé qué esperaba. ¿Que hablara de un chico? Ridículo. Así que intenté sofocarlo. Intenté tratarlo como una fase, una atracción pasajera que desaparecería si la ignoraba el tiempo suficiente. Pero no funcionó, porque Rafael no me dejaba ignorarlo. Era amable, atento, de esos que te trae un café sin que lo pidas, lo que hacía todo mucho más difícil. No podía decir nada, solo fingir. Fingir que mi corazón no se aceleraba cuando se reía. 6 meses. 6 meses de esconder. De fingir, de odiarme por sentir algo que no debería. ¿Y lo peor? A veces, solo a veces, juro que veo algo en su mirada. Algo que me hace preguntarme si quizá, solo quizá, él lo sabe.
Si se da cuenta de cómo desvío la vista cuando se quita la camiseta por el calor. Si nota que mi voz se quiebra cuando se inclina demasiado para alcanzar algo en el tablero. A veces siento que me ve a través. Y si lo sabe y no dice nada, significa que está siendo piadoso, lo cual sería humillante. Así que continúo. Continúo fingiendo que solo somos compañeros de trabajo. Amigos, quizá, si tengo suerte. Continúo escondiendo esa cosa que crece dentro de mí cada vez que él me sonríe. Pero anoche, algo cambió. Íbamos por la carretera Presidente Dutra, a la altura de Guarulhos, rumbo a Río. Era una de esas noches sin fin, cielo oscuro, carretera casi vacía, solo el zumbido constante del motor y el brillo ámbar del tablero iluminando su rostro. Yo estaba al volante, Rafael en el asiento del copiloto, revisando el móvil, consultando la ruta. Y de repente, se detuvo, apagó la pantalla. Me miró. «Estás raro, Lucas». Mi corazón se detuvo. «¿Cómo así?» Intenté sonar casual, pero mi voz salió demasiado tensa. «No sé, estás diferente, distraído. Llevo unas semanas notándolo. ¿Pasa algo?» Sentí la cara ardiendo. Apreté el volante con más fuerza, tratando de parecer concentrado en la carretera. «Todo bien, hombre, solo cansancio». Se quedó mirándome unos segundos más. Esos ojos oscuros, serios ahora, tratando de leer algo en mí. Y entonces suspiró. «Está bien, pero si necesitas hablar, estoy acá, ¿sí? Pasamos mucho tiempo juntos como para guardarnos cosas». Solo pude asentir con la cabeza. Volvió al celular. Pero podía sentir que algo había cambiado. Que había notado que yo estaba escondiendo algo. Y lo peor, empezaba a darme cuenta de que no podría ocultarlo por mucho más tiempo. El viaje de anoche debería haber sido como cualquier otro. Pero entonces Rafael notó que yo estaba demasiado disperso, demasiado nervioso, y propuso algo inesperado. Dijo que paráramos. La carretera se extendía delante de mí como una cinta infinita cortando la oscuridad, pero apenas lograba concentrarme. Rafael lo había notado. Sabía que lo había notado. Se quedó en silencio unos 10 minutos, y eso era peor que cualquier conversación. Rafael nunca se callaba. Siempre tenía una historia que contar, una canción que comentar, algún chiste sobre el conductor que nos había cerrado en la última ciudad. Pero ahora, nada. Solo el zumbido constante del motor y el sonido ocasional de la rueda pasando por una junta en el asfalto. Apreté el volante con más fuerza de la que hacía falta. Mis manos sudaban. Sentía el corazón latiendo a un ritmo que no tenía nada que ver con la velocidad constante del camión. ¿Se habría dado cuenta de la forma en que lo miré antes? ¿Habría sido demasiado obvio cuando desvié la mirada en cuanto se volvió? El silencio era insoportable. Intentaba concentrarme en la carretera, pero era imposible ignorar su presencia a mi lado, relajado, mientras yo me desintegraba por dentro. De repente se movió. Lo sentí más que lo vi, porque mis ojos estaban clavados en la ruta como si mi vida dependiera de ello. Y entonces habló. «¿Qué tal estás, Lucas?» Solo eso. 3 palabras. Pero la forma en que las soltó, con esa preocupación genuina en la voz, ese tono bajo y atento, apretó algo adentro mío. «Estoy bien», respondí demasiado rápido. «¿Por qué?» «No sé, tío». Se giró hacia mí. Sentí el peso de su mirada. «Estás algo así. Tenso. Raro». Mi corazón dio un vuelco. Diferente. Esa palabra resonó en mi cabeza como una alarma. «Estoy cansado, nada más», intenté. «Es fin de mes, ya sabes». Hizo un sonido como si estuviera pensando. Ese sonido. Ese maldito sonido que hacía cuando no te creía pero no quería presionarte. Lo conocía bien. Lo había oído usar con otros transportistas, con despachadores, con gente que inventaba historias. Y ahora lo usaba conmigo. Tragué saliva. Un movimiento en falso ahora, y perdería no solo al compañero, sino el único motivo que me hacía querer levantarme temprano. Seguimos en silencio unos kilómetros más. Cada segundo parecía estirarse. Estaba hiperconsciente de todo. Cada respiración suya, cada movimiento, cada vez que tocaba el celular o ajustaba la posición en el asiento. Fue cuando dijo lo que hizo que mi mundo se detuviera. «Vamos a parar». «¿Qué?»
La palabra salió más aguda de lo que pretendía. Vamos a parar, repitió, esta vez más determinado. Hay una estación a unos 5 kilómetros. Estás muy nervioso, tío. Creo que algo falla. Con el camión. Contigo. Con los dos. No. No hace falta yo. La ruta está buena. Vamos en tiempo. Lucas. Dijo mi nombre así, firme pero amable. Vamos a parar. Y listo. No hubo discusión. Rafael había decidido. Mi mente se fue en pedazos. Parar. Íbamos a parar. En una estación de servicio desierta a mitad de la noche. Solos. Sin la carretera distrayéndonos. Sin el pretexto de tener que estar atento al tráfico. Solo él y yo. Y lo que sea que hubiera notado. Vi el cartel del puesto aparecer a lo lejos. Esas luces fluorescentes blancas y azules que se ven aún más brillantes contra el negro de la noche. El estómago se me revolvió. ¿Alguna vez tuviste la sensación de ir directo hacia algo que no puedes evitar? Como ver una película en cámara lenta sabiendo exactamente qué va a pasar pero sin poder hacer nada para impedirlo. Eso era. Exactamente eso. Reduje la velocidad, prendí la luz direccional y entré al puesto. No había casi nadie. 2 o 3 camiones estacionados lejos, los choferes probablemente durmiendo en las cabinas. La tienda de conveniencia tenía las luces encendidas pero parecía vacía. «¡Aparca por ahí!», señaló Rafael hacia una zona más apartada, cerca de un taller cerrado. Claro que querría privacidad. Manejé el camión y apagué el motor. El silencio que cayó fue ensordecedor. Rafael ya estaba abriendo la puerta. «Voy a mirar el motor. Pareces tan tenso que creo que hay algo mal en la mecánica. Mejor lo reviso. Mecánica. Hablaba de mecánica. Claro que hablaba de mecánica. Pero la forma en que lo dijo. La forma en que me miró antes de bajarse. Había algo ahí. Algo que no lograba descifrar. Me quedé sentado unos segundos más, las manos aún en el volante, aunque el motor estaba apagado, intentando respirar con normalidad. Rafael golpeó el capó. «Vamos, ayúdame a sostener la linterna». La mierda. Abrí la puerta y bajé. El aire frío de la noche me golpeó como un puñetazo. No era frío de verdad, pero después del calor asfixiante de la cabina, lo pareció. Caminé hasta el frente del camión. Rafael ya había levantado el capó y se inclinaba sobre el motor, linterna en mano. «Sostén aquí». Me pasó la linterna, los dedos rozando los míos durante una fracción de segundo. Ese toque, tan breve, tan casual para él, tan devastador para mí. Sostuve la linterna, apuntando al motor, intentando mantener la mano firme. Pero podía sentir que temblaba. Leve, pero temblaba. Rafael se inclinó más, revisando los niveles de fluidos, tocando algunas cosas que yo fingía entender. No estaba prestando atención a la mecánica. Estaba prestando atención a él, a sus manos. A esas manos ásperas y habilidosas que sabían exactamente qué hacer, moviéndose con seguridad sobre el motor. A los músculos del antebrazo tensándose cuando giraba algo. En la concentración en su rostro, iluminado por la luz amarillenta de la linterna. ¿Has intentado dejar de fijarte en alguien y fracasaste estrepitosamente? Como si tu cerebro simplemente se negara a mirar otra cosa. Estaba atrapado. Completamente atrapado. El olor a aceite y diésel mezclado con su perfume. Ese desodorante barato que siempre usaba pero que de alguna manera olía mejor en él de lo que debería. Sacó la varilla del aceite, la limpió en su propia camisa, dejándome completamente hipnotizado por la mancha oscura que quedó en la tela. Entonces me miró, directo a los ojos, y dijo las palabras que nunca voy a olvidar. «Estás muy caliente, Lucas». Mi cerebro se congeló. Completamente. «El motor», continuó, tirando de la varilla otra vez. «Está mucho más caliente de lo que debería». «¿Cuándo le cambiaste el aceite por última vez?» «El motor». Hablaba del motor. Obviamente hablaba del motor. Pero la manera en que lo dijo, la forma en que me miró al decirlo. Hace como 2 semanas, creo. Logré decir, pero mi voz sonó extraña incluso para mí. Volvió la atención al motor. «Voy a rellenar aquí». ¿Has estado muy estresado últimamente? El estrés sube la temperatura de todo, ¿sabes? Motor. Personas. Rió bajito. Todo se calienta bajo presión.
Yo me estaba muriendo allí, intentando procesar si él estaba haciendo lo que yo pensaba. Todo se vuelve un doble sentido cuando quieres tanto a alguien. Rafael sacó una botella de aceite del maletero, esas que siempre guardaba para emergencias, y empezó a rellenar el nivel. Yo seguí sosteniendo la linterna, congelado en la posición, sin saber qué hacer ni decir. La estación estaba silenciosa. Solo nosotros, el motor enfriándose, y ese sonido del aceite vertiéndose. Listo, cerró el depósito, y se limpió las manos con un trapo viejo. Debería mejorar ahora. Pero en serio, Lucas. Me miró otra vez. Esta vez sostuvo la mirada más tiempo. Tienes que tranquilizarte. Este ritmo que llevas te va a terminar quemando. Quemando. Funcionando en caliente. Bajo presión. Cada palabra suya era una tortura deliciosa y agonizante. Intentaré, logré decir. Sonrió. Esa sonrisa fácil y confiada que hacía que mi estómago se revolviera. Bien, porque te necesito bien. No me sirve que te consumas ahí solo por no sé qué. Solo. Dijo solo. Como si supiera que era exactamente eso. Que me estaba consumiendo. Solo. Con un secreto que parecía arder más cada día. Me dio una palmada en el hombro. Ese gesto casual de amigo que para mí significaba todo y nada al mismo tiempo. Y fue a cerrar el capó. Vamos a volver a la carretera, dijo. Yo manejo este tramo. Tú descansas un poco. Solo pude asentir con la cabeza. Volvimos a la cabina en silencio. El tipo de silencio que pesa, que asfixia, que hace que cada segundo parezca una eternidad. Rafael cerró la puerta de su lado. Yo cerré la mía. El clic de la cerradura sonó demasiado fuerte en el espacio confinado, como si nos estuviéramos encerrando juntos en una caja de secretos que ninguno de los dos sabía cómo abrir. No arrancó el motor. Se quedó inmóvil, con las manos sucias de grasa en el volante. El silencio se estiró, roto solo por mi respiración acelerada, que delataba todo. Entonces Rafael giró la cabeza y me miró, directo, sin parpadear. Lucas. Solo eso, mi nombre. Pero la forma en que lo soltó hizo que el estómago se me revolviera. Tragué saliva. Llevas semanas raro. Mi corazón se aceleró. ¿Yo? No, estoy bien. Solo que no estás bien. Cortó, firme pero sin agresividad. Solo. Directo. Como si estuviera cansado de fingir que no se daba cuenta. Yo sé cuando estás bien, tío. Llevamos 6 meses trabajando juntos. Te conozco. Tú no me conoces. No tienes idea de lo que pasa por mi cabeza. De lo que siento cada vez que respiras cerca de mí. Pero no dije nada de eso. Me quedé allí, congelado, con las manos entre las piernas, intentando hacerme más pequeño, intentando desaparecer. ¿Hay algo mal?, insistió Rafael, la voz más baja ahora, más dulce. Y de alguna manera, eso fue peor. ¿Algún problema en casa? ¿Con dinero? ¿Algo de salud? No, nada de eso. ¿Entonces qué? Negué con la cabeza. Nada, lo juro, solo. Estoy cansado, no sé. Lucas. La forma en que dijo mi nombre esa vez fue diferente, casi como una súplica, como si realmente le importara, como si mi mentira también lo estuviera lastimando a él. Dime la verdad, por favor. Ese tono rompió mi resistencia. Sentí que los ojos me ardían. Intenté contenerme, pero la garganta ya estaba apretada. Yo. Mi voz salió ahogada. No puedo. ¿No puedes qué? Hablar de esto. Rafael frunció el ceño. No de rabia, de preocupación. ¿Por qué no? ¿Por qué? Respiré hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. Porque si hablo, todo va a cambiar. Se quedó en silencio un momento, procesando. Luego inclinó el cuerpo un poco hacia mí. No lo suficiente como para tocarme, pero lo bastante como para que sintiera su calor, su presencia. ¿Qué es lo que te asusta?, preguntó, en voz baja, tan baja que parecía un secreto solo nuestro. ¿Yo? No. La palabra salió demasiado deprisa, demasiado angustia. No es de ti, es de mí, es de lo que yo soy. Silencio otra vez, pero esta vez era distinto, cargado, eléctrico. Rafael no apartó la mirada, no se alejó, se quedó ahí, esperando, como si me estuviera dando espacio para respirar.
para decidir. Y, Dios, yo quería tanto contarlo, soltarlo todo, dejar que los 6 meses de ahogo salieran de mí en un único grito silencioso. Pero el miedo seguía ahí, pulsando, apretando mi pecho. ¿Y si él reaccionaba mal? ¿Y si se sintiera asqueado? ¿Y si pidiera traslado y yo nunca lo volviera a ver? ¿Y si... Lucas. Rafael interrumpió mis pensamientos. Su mano se movió, despacio, con intención, y reposó en mi hombro. Me quedé inmóvil. El toque fue leve, casi dudoso. Pero estaba ahí. Era real. La palma tibia atravesando la tela de mi camisa, quemando la piel debajo. No te voy a juzgar, dijo, con la mirada fija en la mía. Sea lo que sea, te lo prometo. Y fue eso, esa promesa, esa mano en mi hombro, esa mirada que parecía decir, estoy aquí y no me voy. Fue eso lo que rompió el último trozo de resistencia que me quedaba. Sentí la primera lágrima correr, caliente, traidora. Mi voz tembló. Rafael, no sé cómo decir esto. Entonces no lo digas con palabras, susurró. Solo, y ayúdame a entender. ¿Cómo? ¿Cómo te dejo entender sin destruirlo todo? Pero entonces lo miré. Realmente lo miré. Y percibí algo que nunca había dejado que me hundiera antes. Rafael no estaba enojado. No estaba confundido. No estaba incómodo. Estaba ahí, presente, esperando, como si ya lo supiera. Como si hubiera estado esperando a que yo lo admitiera hace tiempo. Tú ya lo sabes, ¿verdad? Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Siempre lo supiste. La comisura de su boca se torció. No era exactamente una sonrisa. Era algo más suave, más triste, más honesto. Tenía mis sospechas, admitió. Pero necesitaba que me lo dijeras. A tu manera. Cuando estuvieras listo. Me dolió el pecho. No de miedo, de alivio. Hace 6 meses, confesé con la voz quebrándose. Desde el primer mes que empezamos a trabajar juntos, intenté parar, intenté fingir, intenté solo. Ser tu amigo y nada más. Pero no puedo, Rafael. Ya no puedo fingir que no siento esto. ¿Sientes qué? Preguntó, presionando, gentil pero firme. Tragué saliva. Cerré los ojos y dejé salir las palabras. Que me gustas, que pienso en ti todo el tiempo, que cada vez que me tocas, siento como si me incendiara por adentro. Que sé que eres heterosexual, que tuviste novia, que esto es imposible, pero no puedo apagarlo. No puedo dejar de... Su mano apretó mi hombro. Abrí los ojos, y ahora estaba más cerca. Tan cerca que podía contar las pequeñas manchitas doradas en sus ojos marrones. ¿Quién te dijo que soy heterosexual? Preguntó Rafael, la voz áspera. El mundo se detuvo. Mi cerebro se bloqueó. Reinició. Intentó procesar esas 5 palabras y falló. ¿Qué? Mencioné una exnovia una vez, dijo lentamente. Una, y tú lo asumiste. Pero... tú. Nunca dije que fuera heterosexual, Lucas. Sus ojos perforaron los míos. Fuiste tú quien decidió eso. No podía respirar, no lograba pensar. Entonces tú. Estoy aquí, susurró. Siempre lo he estado. Solo esperaba a que lo vieras. La cabina parecía diminuta de repente. El aire, denso, cargado de 6 meses de tensión sin resolver, de miradas que nunca pude devolver, de toques que interpreté como amistad cuando tal vez eran mucho más. Rafael, yo. Empecé, pero mi voz falló. No tienes que decir nada más ahora, dijo, la mano todavía en mi hombro, el pulgar dibujando un círculo lento y reconfortante sobre la tela. Tenemos toda la noche. Tenemos tiempo. Tiempo. 6 meses pasé pensando que el tiempo estaba en mi contra. Que cada turno era una tortura. Una cuenta regresiva hasta el momento en que eventualmente estallaría o desistiría. Pero ahora, por primera vez, el tiempo parecía estar de mi lado. Podía sentir las palabras formándose antes de poder detenerlas. Y cuando empezaron, no hubo vuelta atrás. No sabía qué decir. Las palabras simplemente se habían evaporado de mi lengua, dejando solo ese zumbido bajo en el fondo de mi cabeza. Rafael seguía ahí, la mano en mi hombro, el pulgar trazando esos círculos lentos que me daban ganas de derretirme por completo en el asiento del copiloto. No es heterosexual.
Me lo repetí mentalmente unas 5 veces, tratando de que la frase tuviera sentido, tratando de hacer que mi cerebro procesara lo que mis oídos acababan de oír. Rafael no es heterosexual. Y él lo sabía. Sabía que yo estaba lidiando con algo. Lo había percibido. Esos 6 meses en los que pensé que escondía todo a la perfección, como un espía operando en las sombras, y él me había visto a través de todo ese tiempo. Sentí mi rostro calentarse. No sé si de vergüenza o de algo que aún no podía nombrar. Tal vez alivio. Tal vez puro terror. Lucas. Su voz era baja, casi un susurro. No tienes que hablar ahora si no quieres. Pero yo necesitaba que lo supieras. Por fin conseguí mirarlo. De verdad mirarlo. Las luces ámbar del tablero proyectaban sombras suaves en su rostro, destacando la línea de la mandíbula, la curva de los labios. Esos ojos oscuros que llevaba meses intentando no fijar por demasiado tiempo, estaban clavados en mí, con una intensidad que hacía que mi corazón latiera a desbandada. ¿Saber qué? Mi voz salió ronca, casi irreconocible. Rafael vaciló. Por primera vez desde que lo conocía, parecía inseguro. Esa confianza tranquila que siempre emanaba se había resquebrajado un poco, revelando algo más vulnerable debajo. Que no estás solo en esto, dijo, y cada palabra parecía haber sido escogida con cuidado. Sea lo que sea que sientas, no estás solo. Se me hizo un nudo en el estómago, un nudo apretado y confuso que me daban ganas de reír y llorar a la vez. No tienes ni idea de lo que siento, dije, y sonó más amargo de lo que pretendía. Entonces cuéntamelo. Era así de simple, 3 palabras, pero la forma en que las dijo, con esa voz calma y paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo para esperar, como si nada de lo que yo dijera pudiera asustarlo, me desarmó por completo. Tragué saliva. Empecé, pero la palabra se quedó atascada en la garganta. ¿Cómo explicaba 6 meses de agonía silenciosa? ¿Cómo ponía en frases esa cosa que creció dentro de mí, lenta e implacable, hasta ocupar cada rincón vacío que tenía? Pienso en ti todo el día. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas, antes de poder editarlas o suavizarlas o esconderlas detrás de metáforas seguras. Me despierto pensando en ti. Me duermo pensando en ti. Cuento las horas hasta el siguiente turno porque es el único momento en que me siento vivo. Rafael no dijo nada, pero su mano se movió de mi hombro a la nuca, los dedos hundiéndose ligeramente en mi cabello. Fue un gesto tan pequeño, pero parecía enorme, parecía cambiarlo todo. Sé que está mal, continué, porque ahora que había empezado no podía parar. Sé que eres mi compañero de trabajo, que tenemos que mantener esto profesional, que no debería. Pero no puedo apagar esto. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Y cuando hablaste de esa exnovia aquella vez, pensé que tenía mi respuesta. Pensé que era solo yo siendo patético, ilusionándome con señales que no existían. Lucas, no. Negué con la cabeza, los ojos empezando a arder. Déjame terminar. Porque si no lo digo ahora, nunca lo diré. Él asintió, los dedos todavía en mi nuca, firmes y reconfortantes. Cada vez que me rozas, aunque sea solo para pasar el control o ajustar el espejo, siento como si todo mi cuerpo se enchufara. Me vuelvo hipersensible a cada centímetro de distancia entre nosotros. Cuento cuántas veces me sonríes durante un turno. Memorizo los chistes que haces porque quiero recordarlo todo. Y sé cómo suena. Sé que parece desesperado e intenso en exceso, y completamente una locura. Pero es la verdad. Mi voz se quebró en la última palabra. Estoy enamorado de ti, Rafael. Y no sé qué hacer con esto. El silencio que siguió fue absoluto. Ni el motor con ese ronco bajo, ni el viento golpeando la chapa. Solo nosotros dos, respirando en el mismo espacio estrecho, mientras mi confesión flotaba en el aire entre nosotros como humo. No podía mirarlo. No ahora. No después de haberlo soltado todo. Así que fijé la vista en el tablero, en las luces ámbar que parpadeaban suavemente, y esperé. Esperé el rechazo amable. La explicación cuidadosa de que lo había entendido todo mal.
La promesa de que esto no tenía por qué arruinar nuestra amistad si fingíamos que no había pasado nada. Pero lo que vino fue distinto. ¿Crees que no me di cuenta? La voz de Rafael estaba mucho más baja, casi quebrada. Lucas, me di cuenta en el segundo mes. La forma en que me miras cuando crees que no te veo, cómo te pones tenso cuando me acerco, pero nunca te vas. Cómo te ríes de mis chistes malos como si fueran lo más ingenioso que hubieras oído. Parpadeé, finalmente girando la cabeza para mirarlo. ¿Tú lo sabías? Sospechaba, pero tenía miedo de estar viendo lo que quería ver, de estar proyectando. Mi corazón literalmente se dispara. ¿Qué es lo que querías ver? Rió bajito, casi incrédulo, como si no pudiera creer que estuviera teniendo esa conversación. Lucas, ¿crees que insistí en acompañarte el primer día por qué? ¿Crees que siempre pido los turnos de noche contigo por qué? ¿Crees que me invento problemas mecánicos para poder parar, para verte sonreír, para quedarme más tiempo en esta cabina apretada? ¿Por qué? No podía respirar bien. No lo sé, susurré. Porque soy un cobarde, dijo, y esta vez la sonrisa fue genuina, aunque aún pesada. Porque tengo 28 años y debería saber cómo manejar esto mejor, pero sigo poniéndome nervioso cerca de alguien que me gusta. Porque cada vez que sonríes, olvido lo que iba a decir. Porque invento problemas en el camión solo para poder parar y quedarme contigo sin que se note. Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos. Porque yo también estoy enamorado de ti, Lucas, y yo tampoco sé qué hacer con eso. El mundo se detuvo. No en sentido metafórico. Juro que sentí todo congelarse por un segundo. El aire, el tiempo, mi propio corazón. Rafael estaba enamorado de mí. Rafael, de mí, tú. Intenté decir, pero la garganta se me cerró. Pero, hablaste de tu exnovia, confirmó. Que terminó conmigo porque se dio cuenta de que no estaba completamente presente. Porque notó que intentaba hacer algo que no era realmente. Yo. Él suspiró, la mano aún en mi nuca, el pulgar trazando una línea lenta detrás de mi oreja. Tardé en aceptar quién soy, y cuando finalmente lo acepté, pensé que sería más fácil. Pero entonces apareciste tú, con esa timidez y esos ojos que parecen ver a través de todo, y me di cuenta de que aceptar es una cosa, actuar es otra completamente distinta. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Mi voz fue pequeña, casi infantil. Porque eres más joven que yo. Porque trabajamos juntos. Porque no quería ser ese tipo que presiona a alguien que tal vez aún se está descubriendo. Porque tenía miedo de jodarlo todo. Pasó la mano por su rostro, pareciendo agotado de repente. Y porque soy un cobarde. Así de fácil. No podía procesarlo. Mi cerebro hacía malabares con demasiada información, demasiadas emociones, demasiadas posibilidades. Tú no eres cobarde. Dije, y esta vez mi voz salió firme. Eres la persona más valiente que conozco. Rafael rió, pero era un sonido suave, casi triste. Entonces, ¿por qué pasé 6 meses muerto de miedo a hacer esto? Y antes de que pudiera preguntarle qué era esto, se inclinó. No fue de película. No fue en cámara lenta ni nada de eso. Fue rápido, casi vacilante, como si aún esperara que me echara atrás, pero no retrocedí. Apoyó la frente en la mía, tan cerca que pude sentir su respiración mezclada con la mía, caliente e irregular. Dime si quieres que pare, susurró, y había una vulnerabilidad cruda en esa frase que me apretó el pecho. No dije nada, porque las palabras no bastaban para lo que sentía en ese momento. Entonces cerré la distancia. El beso fue suave, cuidadoso, como si ambos estuviéramos probando, descubriendo, intentando saber si esto era real o si despertaría dándome cuenta de que era solo uno de esos sueños que me torturaban cada noche. Pero era real. Sus labios contra los míos eran reales. La mano en mi nuca jalándome más cerca. Era real. Su sabor, ligeramente salado, mezclado con el café que habíamos tomado hace horas, era real. Y cuando nos separamos, ambos jadeando, ojos abiertos, todavía procesando qué había pasado, Rafael sonrió pequeño y genuino de una forma que me hizo sentir como si flotara. Esto fue, comenzó él, real. Yo terminé.
Esto fue real. Él rió, una carcajada baja y aliviada que resonó en el espacio angosto del camión. Sí, fue real. Nos quedamos ahí, sentados en la oscuridad, con solo las luces ámbar del tablero iluminando nuestros rostros. Y por primera vez en 6 meses, no sentía ese peso aplastante en el pecho. Me sentía ligero. Rafael pasó el pulgar por mi mejilla, un gesto tan tierno que casi me deshago. Tenemos que descubrir cómo hacerlo funcionar, dijo, y no era pregunta, era promesa. Lo sé, respondí. Va a ser complicado. El trabajo, los turnos, todo. Lo sé. Y no quiero presionarte. Vamos a ir lentamente, a tu ritmo. Apreté su mano, entrelazando los dedos. Rafael. ¿Qué? He querido esto durante 6 meses. Creo que ya fue bastante tiempo. Rió de nuevo, y esta vez el sonido estaba lleno de esperanza. Entonces lo averiguaremos juntos. Juntos. Repetí, y la palabra nunca había sonado tan bien. Nos quedamos unos minutos más, simplemente existiendo en el mismo espacio, sin presión, sin miedo, solo. Nosotros. Y cuando Rafael finalmente arrancó de nuevo y volvimos a la carretera, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. No se trataba solo de que él correspondiera a mis sentimientos. Se trataba de ser visto, de ser aceptado, de darme cuenta de que ya no tenía que cargar con todo solo. Rafael extendió la mano, y la tomé sin dudar. Aún faltan unas 4 horas para que lleguemos, dijo, los ojos fijos en la carretera delante. Lo sé, respondí, apretando su mano. Será un turno largo. Todos los turnos contigo son largos, Rafael. Es que ahora ya no les tengo miedo. Él me miró de reojo, esa pequeña sonrisa aún jugueteando en los labios. Yo tampoco, Lucas. Yo tampoco. Y mientras el camión cortaba la noche oscura, con las luces de la carretera parpadeando a nuestro alrededor y nuestras manos entrelazadas en el espacio entre los asientos, finalmente entendí lo que Rafael había dicho antes. Teníamos tiempo. Y por primera vez, yo no estaba huyendo de él. Estaba corriendo hacia él. Conducimos en silencio, manos entrelazadas. Rafael fue el primero en hablar. Para ser sincero, pensé que nunca ibas a confesar. Solté una risa baja, aún medio incrédulo. Pasé 6 meses intentando no hacer exactamente eso. Rafael sonrió, manteniendo los ojos en la carretera. Lo sé, te veía luchar, pero no podía forzar nada. Tenía que venir de ti. El silencio volvió, pero ahora era cómodo, diferente a antes, solo que la realidad, práctica y fría, empezó a filtrarse en la burbuja de felicidad. ¿Y ahora? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera pensarlo mejor. Una pregunta peligrosa, capaz de convertir ese sueño en pesadilla en un abrir y cerrar de ojos. Rafael me miró de reojo antes de volver la atención a la carretera. ¿Cómo es eso de ¿y ahora? A nosotros nos toca trabajar juntos, Rafa. Compartimos este camión 5 veces por semana. Si esto. Si nosotros. Ni siquiera sé cómo decirlo. Rafael apretó mi mano otra vez, esta vez con más firmeza. Mira, no tenemos que tenerlo todo resuelto ahora. Podemos ir despacio. Ver cómo se desarrollan las cosas. Pero, ¿y si sale mal? ¿Y si lo intentamos y no funciona? Entonces perdemos el trabajo, la sociedad, todo. Se quedó callado un momento, y vi su mandíbula contraerse, como si estuviera pensando con cuidado lo que iba a decir. Lucas, entiendo el miedo. Yo también tengo miedo. Pero ya pasé demasiado tiempo temiendo arriesgar algo de verdad. Y mira, no te voy a mentir. Puede salir mal. Puede ser complicado. Pero también puede salir muy bien. Su voz estaba firme ahora, convencida. Y yo prefiero intentar y ver a dónde va esto a pasar el resto de la vida preguntándome, ¿y sí? Sentí un nudo en el pecho. Pero esta vez no era ansiedad. Era otra cosa. Algo parecido a esperanza. ¿Y en el trabajo? ¿Podremos mantener esto separado? Rafael se encogió de hombros. Ya trabajamos bien juntos. Nos llevamos bien, eso no va a cambiar. La diferencia es que ahora ya no vamos a fingir que no sentimos nada. ¿Y si alguien se da cuenta? Lo afrontamos si pasa. Pero Lucas, mírame. Esperó hasta que me di vuelta completamente hacia él. Sus ojos estaban serios,
pero también llenos de algo que me hizo sentir seguro. No quiero presionarte. Si crees que es demasiado pronto, si necesitas tiempo para pensar, está bien, podemos ir a tu ritmo, pero necesito que sepas una cosa. Quiero intentarlo. Quiero ver a dónde lleva esto. Y voy a estar aquí, no importa cuánto tiempo necesites. Sentí los ojos arder. Nadie nunca me había dicho algo así. Nadie nunca me había dado ese tipo de seguridad. Yo también quiero intentarlo. Las palabras salieron bajas, casi un susurro, pero Rafael las oyó y sonrió de esa manera que hacía que mi estómago se revolviera. Entonces lo intentamos. Asentí, sintiendo un enorme peso salir de mis hombros. Despacio, despacio. Estuvo de acuerdo. A nuestro tiempo. La carretera seguía desplegándose delante de nosotros, las luces de los postes parpadeando mientras avanzábamos en la noche. Pero ahora había algo distinto. Había una ligereza que antes no existía. Había posibilidad. Sabes que esto va a ser extraño al principio, ¿verdad? Dije, tratando de aliviar la tensión que aún sentía en el pecho. Rafael rió. Va a ser muy extraño. Pero ya hemos pasado por cosas más raras. Como aquella vez que el camión se nos averió en medio de la autopista y tuvimos que dormir en la cabina esperando la grúa. Exacto. Si sobrevivimos a eso, sobrevivimos a esto también. Me reí, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar de verdad. Sin peso, sin miedo, solo, ligero. Rafael soltó mi mano un momento para tomar una curva, pero en cuanto la carretera se enderezó, tomó mi mano otra vez, como si fuera lo más natural, como si siempre hubiera sido así. Y tal vez, de alguna forma, siempre lo fue. Solo necesitábamos valor para admitirlo. ¿Seguirás conduciendo?, pregunté después de un rato. Rafael asintió. ¿Tienes sueño? Un poco, pero estoy bien. Entonces descansa. Aún falta bastante para llegar. Me acomodé bien en el asiento, aún sujetando su mano. La cabina estaba tibia. El sonido del motor era constante y reconfortante. Afuera, la noche era oscura. Pero dentro del camión, todo parecía finalmente en su lugar. ¿Rafael? Gracias. Me miró de reojo, con esa sonrisa de lado que tanto me gustaba. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Por esperar. Por haber notado. Apretó mi mano otra vez. Siempre, Lucas. Siempre. Cerré los ojos, dejando que el cansancio finalmente me invadiera. Pero esta vez no era un cansancio pesado. Era el tipo de cansancio que viene después de una larga batalla que por fin terminó. Y por primera vez en mucho tiempo, pude relajarme de verdad. Porque ya no estaba solo en esto. Estábamos juntos. Y tal vez, solo tal vez, eso era todo lo que necesitábamos. Esa noche, Rafael condujo el resto del tramo. Me quedé allí, observándolo. Y por primera vez en 6 meses, no sentí esa quemazón asfixiante. Era solo calor. Del bueno, que calienta pero no quema. Tenía calor. Pero ya no me sobrecalentaba. ¿Alguna vez tuviste ese momento en que te das cuenta de que la persona que creías que nunca podría quererte, en realidad, siempre quiso? Cuando todo ese miedo que te consumió durante meses de repente se convierte en alivio. Es como si un peso que ni siquiera sabías que cargabas finalmente se te cayera de los hombros. Eso fue lo que sentí en esa cabina, observando a Rafael conducir, sabiendo que él lo sabía, sabiendo que no se había ido, sabiendo que ahora estábamos juntos en esto. Rafael me miró y sonrió. Esa sonrisa despreocupada y segura que solía destruirme. Pero esta vez no dolió. Esta vez hizo algo distinto adentro mío. Me hizo sentir seguro, como por primera vez en mucho tiempo. No estaba ocultando nada, no fingía nada, no tenía miedo de que él viera de más o se diera cuenta demasiado. Él ya lo sabía todo, y aún así seguía aquí, seguía conduciendo conmigo en la madrugada, como siempre habíamos hecho, seguía con esa sonrisa de lado, seguía aquí. Rafael rompió el silencio primero. Siempre fue mejor con las palabras que yo. Él dijo que no estaba seguro de cuándo empezó a darse cuenta, que al principio pensó que me lo estaba imaginando, que quizá estaba leyendo mal las señales, que tal vez yo solo fuera naturalmente nervioso alrededor de todo el mundo, no solo con él. Pero después empezó a fijarse en los detalles,
Cómo me ponía rojo cuando él se acercaba demasiado. Cómo mi voz se quiebra cuando me toca. Cómo evito mirarlo a los ojos cuando nos quedamos en silencio. Pasó semanas decidiendo si debía decir algo o simplemente dejarlo pasar. Tenía miedo de arruinar nuestra amistad si se equivocaba. Tenía miedo de hacerme sentir incómodo si tenía razón, así que esperó. Observó. Intentó dar señales sutiles de que estaba abierto, disponible, interesado. Pero yo nunca las capté. Y esa ceguera casi nos cuesta nuestro final feliz. Cuando Rafael terminó de hablar, me quedé en silencio por mucho tiempo, procesando, intentando entender cómo desperdicié 6 meses enteros torturándome por algo que podría haberse resuelto con una conversación honesta. Pero entonces me di cuenta de algo. Tal vez necesitaba esos 6 meses. Tal vez necesitaba todo ese miedo, toda esa confusión, todo ese calor asfixiante que me hizo sentir como si me estuviera derritiendo por dentro. Porque sin eso, nunca habría encontrado el valor para finalmente ser honesto. Sin ese calor insoportable, nunca habría estallado. Y si nunca hubiera estallado, nunca habríamos llegado hasta aquí. Así que tal vez no fue tiempo perdido. Quizá fue solo el tiempo que necesitaba. Miré a Rafael nuevamente. Él seguía mirando la carretera, pero podía ver esa sonrisa burlona en sus labios, como si supiera exactamente en qué estaba pensando. Y quizá lo sabía, quizás siempre lo supo. ¿Te has dado cuenta de cómo las personas más importantes de tu vida tienen esa extraña capacidad de leerte incluso cuando estás intentando desesperadamente ocultarlo todo? ¿Cómo simplemente lo saben, incluso cuando crees que estás siendo discreto? Rafael era así. Siempre lo fue. Y ahora que ya no escondía nada, ahora que todo estaba finalmente a la vista, me di cuenta de lo liberador que era, de lo ligero que me sentía sin todo ese peso aplastante del secreto. No hicimos planes grandiosos, solo existimos en ese momento. 2 chicos en una camioneta, finalmente siendo sinceros. No era un cuento de hadas, pero era real. Y eso era mejor. Cerré los ojos un segundo. Sentí paz. Paz por no estar solo ya. Paz por haber sido valiente. Durante meses, creí que confesar me destruiría. Pero fue lo más liberador que jamás he hecho. Ser visto por la persona que amas no tiene precio. Si estás ocultando algo, con miedo de estallar, a veces, estallar es exactamente lo que necesitas. Tienes que sobrecalentarte para finalmente enfriarte. Y quizá, la persona del otro lado esté sintiendo lo mismo. Rafael me miró de nuevo. Sostuve su mirada y sonreí. No sabíamos qué vendría después, pero en ese momento, estábamos juntos. Ya no estaba sobrecalentándome. Estaba simplemente caliente. Y se sentía bien. Si esta historia te tocó, dale like y suscríbete. Contamos historias de valentía aquí. Porque todos merecemos ser vistos y amados tal como somos. No le temas a sobrecalentarte. A veces es exactamente lo que necesitas.